Muy buenos días, mi nombre es Angélica Hernández y el día de hoy vamos a dar desarrollo a la actividad número 3 del corte 3 de la asignatura de estadística para el tema relacionado con números índices. Bueno, ¿qué se entiende por números índices? Un número de índice es una medida relativa que indica las variaciones que presenta una serie de observaciones con respecto a tiempo u otra característica como situaciones geográficas, de renta, profesión, entre otros. Por lo general, los números índices miden el tamaño o la magnitud de algún objeto en un punto determinado en el tiempo, como el porcentaje de una base o referencia en el pasado. Se puede elaborar muchas clases de números índices que se han creado, como lo son índices de precios, índices de cantidad, índices de valor, índices de calidad, índices psicológicos, índices de gestión para fines de pronóstico en negocios. En general, los números índices se clasifican en dos tipos, los cuales son los simples y los compuestos. Los simples es aquel que se calcula para una sola variable y el compuesto se construye para dos o más variables. Normalmente o la mayoría de casos los números índices son compuestos por naturaleza. ¿Cómo se hace la selección del periodo base para un índice de precios? El periodo base o punto de referencia es el año o el periodo en el pasado. Todos deben tener un periodo pasado para generar la comparación. Y este se genera la comparación contra el cual se realizan todo el proceso para obtener el índice de diferencia que se encuentra entre un año y otro. ¿Cómo se forma un índice de precios para un artículo en particular? Cuando hablamos de un artículo en particular, se debe seleccionar el periodo base y luego de esto se deben observar dos reglas. La primera, el periodo seleccionado debe estar en cuanto sea posible el que presente más normalidad o estabilidad económica, no uno que se encuentre en el punto. Por otro lado, tenemos el máximo, que este se encarga de medir que esté en el punto de igual manera en la máxima economía en expansión, cerca de él o en la cima de la recesión económica. Por otro lado, tenemos el segundo, que es el periodo base, que debe ser reciente para que las comparaciones no resulten afectadas indebidamente por cambios en la tecnología, en la calidad del producto, entre otras opciones. ¿Cómo se forma un índice de precios para un grupo de artículos? Cuando hablamos de un grupo de artículos que se están evaluando, este se obtiene generando la suma de los precios o cantidades o valores de un grupo de artículos para un periodo específico, el cual dicho valor se va a dividir por la suma de los precios de las cantidades, los valores para este grupo de artículos de otro periodo considerado como base. ¿Cómo se calcula la media aritmética simple de los precios relativos? Este se calcula generando la suma de todos los precios relativos del producto y cantidad dividida por la cantidad y el número de artículos que entran en el cálculo, luego se multiplicará por 100 y brinda el resultado del promedio simple de precios relativos. Esto es que es en efecto la media aritmética de los porcentajes relativos. ¿Qué son y cómo se forman los precios agregados ponderados? Los precios ponderados es la cantidad vendida de cada producto. Los más conocidos actualmente son Laspers, Pasha y Fisher. Los precios ponderados más importantes son los mencionados, por eso vamos a dar una breve descripción. El primero, que es el Lasper de precios, puede interpretarse como la relación existente al comparar los precios actuales de un grupo de artículos con los precios de esos mismos artículos considerados en el periodo base, manteniéndose constantemente como ponderación las cantidades periodo base. Este se ejecuta bajo la siguiente fórmula. Por otro lado, tenemos el índice PAES, que se interpreta como la relación existente entre los precios actuales de un grupo de artículos con los precios de estos mismos artículos en un periodo base, manteniéndose constante las ponderaciones que corresponden a las cantidades de dichos artículos dadas al periodo que se está entrando a investigar, que corresponde a la siguiente fórmula. Y finalmente, el índice Fisher, que es un promedio geométrico de los resultados obtenidos en las dos anteriores, en la Lasper y en la Pash, y este se genera una raíz de estos dos valores de los índices obtenidos de las dos metodologías anteriormente mencionadas. Ahora, ¿qué es y cómo se calcula el IPC? Bueno, el IPC es el índice de precios del consumidor. En Colombia, este IPC se generó o es el producto que da resultado de una investigación estadística de carácter estratégico que permite medir la variación porcentual por medio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandará a los consumidores en Colombia. El cálculo del IPC se efectúa desde el nivel más bajo en la estructura flexible del IPC, es decir, que el artículo variedad
se toma y a partir del cálculo básico el resto de la estructura se obtiene por agregaciones sucesivas hasta llegar al grupo de gasto y posteriormente el total del IPC, que es la información que se difunde para conocimiento de la comunidad en general. La construcción del precio básico para el nivel flexible parte de la cotización de precios de una especificación de gasto. Puede ser como la papa, una camisa, servicios de televisión, entre todo un producto que se pueda vender. Ahora, ¿cómo se cambia la base de un número índice? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que hay que comparar dos índices cuyos periodos base sean diferentes. Asimismo, es recomendable cambiar el periodo base de un índice a otro para que las comparaciones que se adquieran expresividad a menudo se generen un cambio más fácil con el fin de modernizar el índice y mejorar las tendencias y condiciones actuales. ¿Cómo se transforman los números índices a base fija? Esto se genera con un periodo base de un índice que se puede cambiar dividiendo el valor de cada periodo por el valor del periodo base y luego multiplicando por su escala. Para esto pusimos un ejemplo. Para cambiar el periodo base del siguiente índice que corresponde a 1985 a 1990, cada valor se divide por 1178 y luego se multiplicaría por 1000. Ahora, ¿cómo transformar números índices a base? Bueno, para este caso es una buena alternativa para actualización de base fija y actualmente se genera mayor uso en la base variable. Es por esto que se puede hacer el cambio utilizando el periodo anterior. Muchísimas gracias por la atención brindada.